Bueno, continuando con el tema de matrices y arreglos en Java, ahora vamos a ver un poco de práctica, ¿sí?, en lo que sería un proyecto Java básico. Yo aquí tengo creado mi proyecto, ¿sí?, con mi clase principal. Tengo declarado un método main, donde voy a comenzar a hacer la declaración y creación de arreglos de tipo primitivo. En la teoría nosotros vimos la forma de hacer la declaración y creación en un mismo momento, ¿sí? Lo hacíamos de esta manera, declarando el tipo de datos, que en este caso es un tipo de datos primitivo, el nombre de mi arreglo, seguido del signo igual, para trabajar con el operador new, nuevamente con el tipo de datos, y aquí especificamos entre los corchetes la capacidad que va a tener mi arreglo. En este caso va a poder almacenar 4 elementos de tipo entero, ¿sí? Existe otra forma de realizar la declaración de arreglos en Java, ¿sí? Lo podemos hacer especificando el tipo de datos seguido del nombre del arreglo, acompañado de los corchetes vacíos, ¿sí? Posterior a eso utilizamos la creación, como la veníamos trabajando de esta manera. Ambas declaraciones y construcciones de arreglos son correctas, ¿sí?, pero la más comúnmente utilizada es la primera, ¿sí?, por el motivo de que tiene la especificación tanto del tipo de datos como el tipo de estructura que se está intentando declarar en la misma declaración, ¿sí? Es una forma más clara de entender qué es lo que se está declarando. Ambas declaraciones son correctas, pero nosotros vamos a tratar de utilizar la que está convencionalmente más utilizada, ¿no?, en el lenguaje. También vimos la forma de hacer las inicializaciones de estos arreglos, ¿sí? Veíamos dos formas. Una primera forma es accediendo a las posiciones de nuestro arreglo, ¿sí? Nosotros en el primer arreglo hemos definido una capacidad de 4 elementos. Esto quiere decir que voy a poder acceder a cada una de esas posiciones y asignarle un valor, ¿sí? En este caso yo estoy accediendo a cada una de esas posiciones para poder asignarle un elemento que corresponde al tipo de datos del arreglo, ¿sí? Para cada una de las posiciones estoy asignando un nuevo valor. En este caso las posiciones van a ir del 0 al 3, ¿sí?, porque son 4 elementos. Ahí queda completo lo que sería la asignación o inicialización de este arreglo, de forma directa utilizando las posiciones. Otra forma que habíamos visto para inicializar los arreglos era utilizando el par de llaves y listando cada uno de los elementos separados por coma. Bueno, ese tipo de inicialización la tenemos que hacer en conjunto con la declaración. Es decir, que yo ahora no podría asignar a este arreglo el par de llaves con la lista de elementos. Lo tendría que hacer en este momento. Acá yo voy a reemplazar por la inicialización utilizando las llaves, ¿sí? Voy a asignar los 4 elementos para que quede constituido el arreglo de 4 elementos enteros, ¿sí? Esto se debe hacer de esta manera, y posterior a esto nosotros necesitamos consultar o recorrer los elementos de estos arreglos primitivos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, justamente el lenguaje provee de estructuras de control de repetición que me van a ayudar a poder iterar cada uno de estos elementos. Es decir, vamos a recorrer los arreglos para poder consultar los datos que han sido almacenados. Una forma muy típica de hacerlo es utilizando la estructura de control de repetición for, ¿sí? Voy a definir acá las 3 secciones que tiene la estructura de control for, ¿sí? La primera es la sección donde yo especifico la inicialización,
La segunda va a ser la de el condicional que va a finalizar la estructura de repetición. En este caso necesito tener un condicional booleano para que se evalúe en cada una de las iteraciones. En este caso lo que interesa evaluar es si la capacidad del arreglo ha llegado a su fin. Acá podemos ver que tenemos un atributo propio del objeto arreglo en Java, que es justamente el atributo len. ¿Sí? El atributo len me proporciona a mí lo que sería el tamaño de mi arreglo. ¿Sí? Cuántos elementos están constituyendo el arreglo que estoy tratando de iterar o consultar. Y por último, la tercera sección es la sección de iteración. ¿Sí? Sirve para incrementar el índice por el cual voy a trabajar mi estructura de control, que en este caso es la variable i. Bueno, a continuación yo voy a imprimir por consola lo que sería el contenido de este arreglo. ¿Sí? Voy a imprimir una cadena de caracteres que me diga elemento en la posición. Voy a imprimir el valor de la variable i que me está indicando en qué posición estoy, y voy a armar una cadena para que se muestre lo que necesitamos mostrar. En este caso sería el elemento que está en el arreglo. Mi arreglo se llama enteros. Utilizo el par de corchetes para indicar qué posición quiero mostrar. Acá justamente estoy utilizando la variable i para poder acceder a una posición. Bueno, una vez que completamos, vamos a ver qué es lo que muestra por la consola. ¿Sí? En este caso tenemos habilitado el output del IDE. Justamente es ahí donde se van a visualizar todas las salidas de la aplicación, y justamente es lo que hemos detallado acá en el for que queríamos mostrar. Estamos viendo que el arreglo que tiene como nombre enteros tiene este contenido. ¿Sí? En 1 en la posición 0, 5 en la posición 1, 50 en la posición 2 y 6 en la posición 3, que son justamente los valores que yo utilicé para la inicialización del arreglo. Ahora, para crear lo que sería un arreglo de objetos, nosotros deberíamos tener definido lo que sería una clase, ¿sí? Una clase que a partir de ella yo pueda crear mis objetos. En este caso yo tengo creada mi clase alumno, ¿sí? La tengo acá dentro del paquete de dominio y la he definido con ciertos atributos, ¿sí? Así como pueden ver, tiene libreta universitaria, nombre, apellido y nota del alumno. También tengo dos constructores para poder crear los objetos a través de alguno de esos constructores, y mis métodos accesores para poder acceder a los atributos. También tengo sobrescrito un método, ¿sí? El método toString, ¿sí? Es un método que todos los objetos lo tienen asociado, ¿sí? Porque es propio de la clase Object. O sea que todos los objetos de Java van a poder sobreescribir este método, que en sí lo que hace es devolver una cadena de caracteres mostrando lo que sería el estado de cada uno de los atributos del objeto. Bueno, ahora volvemos a lo que sería mi método de la clase principal, y yo lo que quiero es declarar y construir un arreglo de objetos. En este caso mi arreglo va a ser de tipo alumno, ¿sí? Utilizo la misma declaración como en el caso de los arreglos de tipo primitivo, especificando lo que sería el tipo de dato, los corchetes vacíos y el nombre de mi arreglo. En este caso yo lo voy a llamar alumnos. La construcción también se hace de la misma manera, utilizando el operador new. Nuevamente el nombre de la clase, y entre los corchetes voy a especificar la cantidad
de elementos que va a almacenar. En este caso tenemos que decir que va a almacenar 3 objetos de la clase alumno, ¿sí? Ahora, si yo quisiera inicializar mi arreglo, o sea, agregar elementos dentro de este arreglo, yo lo que necesito es construir objetos de tipo alumno, ¿sí? Como vieron ya en otros videos, para poder construir objetos de tipo alumno, yo necesito hacer la declaración, ¿sí?, del nombre de la clase, el nombre de mi objeto, ¿sí? Como estamos hablando de la creación de un objeto, vamos a utilizar la palabra reservada new y haremos uso de alguno de los constructores que provee la clase alumno, ¿sí? En este caso, en la lista me muestra que hay 2 posibles constructores para ser utilizados, ¿sí? Uno sin parámetros y el otro con parámetros. Yo voy a utilizar el que requiere una lista de parámetros. Bueno, en el primer dato me pide que ingrese la libreta universitaria, el nombre del alumno, el apellido, y la nota, ¿sí? Es un valor doble. Bueno, en este caso yo tengo ya creado un objeto alumno, ¿sí?, que se llama alumno 1. De la misma forma yo debería tener creado varios objetos alumnos para poder asignárselos al arreglo, ¿sí? En este caso yo voy a copiar y voy a crear otros objetos, ¿sí? Cuando digo crear otros objetos es porque tienen otros nombres, ¿no? Los objetos no son los mismos, las mismas referencias a memoria. Ahí estoy creando otro objeto en memoria, ¿sí? Nombre, apellido y la nota del alumno. Bueno, en este caso voy a crear uno más porque el arreglo que yo definí es de 3 elementos. Le doy otro nombre al objeto, alumno 3, y nombre. Y la nota del alumno. Bueno, yo tengo ahí disponible ya un conjunto de objetos alumnos. Ahora yo debería hacer la inicialización del arreglo de alumnos, ¿sí? Lo podemos hacer también utilizando algunas de las formas que vimos. En este caso puedo utilizar las posiciones de mi arreglo, porque yo en el momento de la declaración y la creación puse que la cantidad de elementos que va a almacenar este arreglo va a ser de 3 elementos, ¿sí? O sea que ya puedo conocer yo cuántas posiciones voy a disponer. O sea, las posiciones van a ir del 0 al 2, ¿sí? Recuerden que todas las posiciones de los índices de nuestros arreglos comienzan con 0. O sea que en la posición 0 yo debería poder almacenar un objeto alumno, ¿sí?, de los que yo acabo de crear, ¿sí? En este caso alumno 1, lo voy a asignar a la posición 0. En mi arreglo, en la posición 1, le voy a asignar lo que sería el alumno 3, por ejemplo, ¿sí?, cambiando el orden. Y en la posición 2, que es la última posición que tiene disponible el arreglo, voy a asignar el alumno 2, ¿sí? O sea que ya tengo inicializado mi arreglo. Bueno, como ya tenemos inicializado nuestro arreglo de alumnos, ahora podríamos recorrer ese arreglo y poder mostrar los datos que se han almacenado del objeto alumno en cada una de las posiciones, ¿sí? Hacemos el uso de la estructura de control repetitiva for, ¿sí? En este caso voy a utilizar una variable j para poder iterar cada una de las posiciones. Acá el condicional para poder determinar en qué momento va a terminar el recorrido de ese arreglo, ¿sí? Ya les había mostrado en el ejemplo anterior que todos los arreglos tienen el atributo length, ¿sí?, que me está indicando la cantidad de elementos que se han guardado o que se pueden guardar, mejor dicho, dentro del arreglo, ¿sí? En este caso
yo uso lo que sería el atributo len para poder terminar el bucle repetitivo y poder mostrar los datos. Y una de las partes importantes que tiene este condicional a la hora de recorrer los arreglos es poder analizar o determinar bien el condicional, ¿sí?, de finalización. En este caso nosotros estamos evaluando la condición de que el índice, en este caso J, siempre sea menor al tamaño total del arreglo, ¿sí? Porque ya sabemos que los índices o las posiciones siempre comienzan con 0. Eso quiere decir que vamos a llegar a un límite superior menor a lo que es la cantidad de elementos que se guardan en el arreglo, ¿sí? En este caso yo tengo 3 elementos que se van a guardar en este arreglo, porque se ha determinado así en el momento de la construcción, pero las posiciones no van a ser numeradas del 0 al 3, ¿sí? Vamos a tener siempre una unidad menos. Eso quiere decir que siempre voy a tener que llegar a una unidad menos, ¿sí? En este caso yo voy a mostrar, en este caso, el elemento, o en este caso el objeto que se ha guardado, ¿no?, sería el alumno. En la posición, también voy a mostrar la posición, muestro el valor de J, y acá sí muestro el contenido de lo que sería mi arreglo en la posición J, ¿sí? Y como les decía, si ustedes acá llegan a utilizar o a definir mal el condicional, que en este caso estarían forzando a que se itere la unidad que representa la cantidad total de elementos, ¿sí?, ahí se va a producir un error, ¿sí? Así como está declarado, está mal, porque estamos diciendo que va a iterar desde el 0 hasta 3, porque 3 es la cantidad total que tenemos almacenado en nuestro arreglo, ¿sí? Si yo ahora ejecuto, ¿sí?, ahí ustedes ven cómo está mostrando lo que sería una excepción en Java, ¿sí? Ahí me dice que se ha producido una excepción de tipo índice fuera de rango para el valor 3. Y justamente lo que esperábamos, porque no existe ninguna posición con ese valor. Nosotros ya habíamos preparado nuestro arreglo y la inicialización y mostrábamos que los índices o las posiciones van del 0 al 2, ¿sí?, porque el arreglo ha sido preparado para 3 elementos, o sea que las posiciones disponibles son 0, 1 y 2. O sea, esto tienen que tener mucha precaución al momento de ver cómo arman el condicional para hacer la iteración de sus arreglos, ¿no? Otra forma podría haber sido incluir el igual, pero haber hecho una operación matemática para restar una unidad a esta cantidad total, ¿no? Ahí estaríamos diciendo cantidad total, que es 3 menos 1, sería iterar hasta la posición 2. En este caso ya no se va a producir el error, ¿sí?, porque el condicional ha sido armado de forma correcta, ¿no? Vamos del 0 hasta la posición, que sería el cálculo de la cantidad menos 1, que sería 2. Entonces me muestra, en este caso, lo que el método toString había preparado para armar la cadena de caracteres, en este caso, ¿no?, de los atributos que tiene el objeto alumno, ¿sí?, las 3 posiciones que están para los 3 alumnos. Otro error que se suele cometer al momento de recorrer los arreglos es acceder a posiciones que, en este caso, como son arreglos de objetos, no hayan sido inicializados, ¿sí? Eso quiere decir que los objetos no han sido asignados a las posiciones de nuestro arreglo. Acá, por ejemplo, en el ejemplo de los alumnos, yo estoy comentando estas líneas para que no sean tenidas en cuenta en la ejecución, y solamente voy a considerar la inicialización para la posición 0, ¿sí? Acá acabo de modificar lo que sería la visualización por consola de los datos del alumno, ¿sí? Acá no estoy utilizando el método toString como en el caso anterior, sino que quiero acceder al objeto directamente a su atributo apellido. O sea que quiero que salga en la lista todos los apellidos de los alumnos que tengo
en el arreglo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ejecutar y vemos que efectivamente se ha producido una excepción, ¿sí? Quiere decir que estamos intentando acceder a una posición o a una referencia que está apuntando a nulo, ¿sí? Ahí está clara la excepción, dice Java-lang null pointer except, ¿sí? Puntero a nulo. Quiere decir que estamos intentando usar un objeto que no ha sido creado, que no está referenciado en ningún lado de la memoria, y queremos forzar a que nos devuelva el apellido, el atributo apellido, cuando el único objeto que ha sido inicializado es en la posición 0. Por eso que me muestra ahí en la posición 0 el apellido Pérez, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta al momento de recorrer nuestros arreglos, cuando trabajamos con objetos, ¿no? Que los objetos siempre tienen que haber sido creados en algún momento para poder acceder a sus atributos, así como lo estamos intentando hacer. Otra forma, en el caso de que el arreglo no haya sido completado, sería agregar un condicional para que evalúe las posiciones que se están intentando consultar. En este caso son las posiciones de mi arreglo alumnos en la posición J, pues yo ya sé que en esas posiciones se guardan objetos. Entonces voy a agregar este condicional para preguntar si es diferente de nulo, ¿sí? Ahí me aseguro que solamente va a tomar los casos donde se hayan guardado objetos, ¿sí? Si es distinto de nulo, quiere decir que hay un objeto, se ha creado un objeto y está asignado a la memoria. En este caso lo voy a ejecutar y efectivamente solamente está accediendo a la posición 0, ¿sí? Porque es ahí donde encontró el alumno 1, ¿sí? Y puedo hacer uso de todos sus atributos, en este caso de los getters, para poder mostrar esos datos.